Privilegio de estar por segunda vez aquí en este lugar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a comenzar. El tema de esta mañana lleva por título El fin de la gracia. Y la lectura bíblica que vamos a centrarnos en estudiar se encuentra en Daniel 12, versículo 1, que dice lo siguiente: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y este libro se refiere al libro de la vida. Pero para analizar este tema vamos a hacerlo por partes. Vamos a centrarnos primero en la primera parte del versículo donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y antes de comenzar el análisis, yo quiero aclarar que este personaje, Miguel, el gran príncipe, se refiere nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no menciona directamente que Miguel sea Jesucristo, pero hay varios textos que indirectamente prueban que Miguel no es un ángel más, un ángel de alto rango, sino que es el mismo jefe de los ángeles, porque los ángeles en realidad están a la orden de Cristo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Judas, que tiene un solo capítulo 1, versículo 9 de Judas, allí vamos a ver que dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, vamos a dejarlo por ahí, vemos que aquí menciona el arcángel Miguel. Si nosotros buscamos en el original griego, la palabra arcángel es arcángelos, que más o menos suena parecido, suena casi igual, arcángelos. Pero arcángelos significa jefe de los ángeles o comandante de los ángeles. No necesariamente se trata de un ser angelical creado, pero en la Biblia se menciona un solo arcángel y ese arcángel es Miguel. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, allí vimos que después hubo en una gran batalla en el cielo, y aquí aparece otra vez Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón y luchaba el dragón contra sus ángeles. ¿Ve? Así que los ángeles están a la orden de este Miguel. Otro versículo, Juan 1:51. Juan capítulo 1, versículo 51 dice: de aquí en adelante, dice Cristo Jesús, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que los ángeles desciendan y suban al cielo sobre el Hijo del Hombre significa a la orden del Hijo del Hombre, es decir, a la orden de Cristo. Y un versículo más, Mateo 24, 30 y 31, nada más que voy a leer la partecita donde se refiere allí Jesús, que dice que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles. Es decir, que el comandante en jefe, el jefe de los ángeles, es Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús es lo mismo que Miguel. Entonces, volviendo al versículo de
Daniel 12:1, donde allí dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, en realidad lo que quiere decir que en el futuro quien se va a levantar es Cristo. Cristo Jesús se va a levantar. ¿Y qué significa que Cristo Jesús se va a levantar? Significa que va a dejar de realizar las funciones que Cristo ha estado ministrando en el cielo como nuestro sumo sacerdote durante el tiempo desde que Él ascendió al cielo hasta ese momento en que Él se va a levantar. Él ha estado ejerciendo funciones sumos sacerdotales en el cielo, diferentes funciones. Cabe preguntarse, ¿qué funciones? Bueno, vamos a ver algunas, rapidito. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que Cristo es nuestro mediador. Y allí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, lo dice claramente. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es nuestro mediador. Así que una de las funciones que Cristo ejerce en el cielo es de ser nuestro mediador. Mediador entre la raza humana caída y entre Dios. Otra función de Cristo. Cristo es nuestro intercesor. Hebreos capítulo 7, versículo 25, lo dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, es decir, a los que por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro intercesor, Cristo es nuestro abogado. Lo dice allí Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogados tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Y también Jesucristo es nuestro juez, porque acuérdese que hay un juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Así que Cristo Jesús es nuestro juez y lo dice claramente Juan, capítulo 5, versículo 22, donde allí dice, porque el Padre, que es el juez supremo en este juicio, en el juicio investigador, porque el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio ¿a quién? Se lo dio a su Hijo, a Cristo Jesús. Así que fíjese las funciones que el Señor está realizando en el cielo. Ese ministerio que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote en el santuario celestial, llega a su fin. Llega a su fin. Y el fin se va a producir cuando se concluya el juicio investigador. Nosotros conocemos esa profecía de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esa profecía nos indica a nosotros cuándo comenzó el juicio investigador. Y haciendo los cálculos que ya se hicieron, el año que comenzó el juicio investigador fue 1844. Ya van 181 años y unos cuantos meses que el juicio investigador en el cielo está en pleno desarrollo. Ahora, Daniel 12:1 dice que Cristo, que es Miguel, se levantará. Pero Cristo se va a levantar cuando finalice el juicio investigador en el cielo que comenzó en 1844 y que en este preciso momento está en pleno desarrollo en el cielo. Así que en estos momentos el juicio continúa con todos aquellos hombres y mujeres que profesaron ser cristianos, que profesaron seguir a Yeshua HaMashiach antes de Cristo, es decir, que seguían al Mesías antes de Cristo y que después de Cristo siguen a Cristo. Entonces, el juicio se está llevando a cabo con las personas muertas, los que bajaron al descanso. Aún falta el juicio a las personas
que estemos vivos en el futuro. Y ese futuro está cerca. ¿Por qué decimos que está cerca? Porque las señales que el mismo Señor Jesucristo ha profetizado en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, e incluso el libro de Apocalipsis, todo indica que el juicio a los vivos comienza muy pronto. Y cuando concluya entonces el juicio a los vivos, es cuando Cristo se levanta, donde está ahora ministrando. Y ahora, vamos a ver entonces cómo es el juicio a los vivos, porque ya sabemos que el juicio a los muertos se está llevando a cabo en estos momentos. El juicio a los vivos, Apocalipsis capítulo 7, del versículo 1 al 3, ahí lo dice claramente en el momento que comienza el juicio a los vivos. Vamos a leer los 3 versículos estos de Apocalipsis 7. Yo me voy a saltar algunas partecitas porque para no ser tan redundante, pero ahí vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Y a esos ángeles se le dio la función de destruir. Vi a otro ángel, es decir, un quinto ángel, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles. ¿Qué le dice a los 4 ángeles? No, espérese, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios no es que hay 4 ángeles literales sosteniendo los vientos, no. El Espíritu de Dios está haciendo que esos vientos se retengan. Y cuando aquí habla de vientos no se está refiriendo al aire que mueve las hojas de los árboles o el cabello de algunos. No, se está refiriendo aquí que en la tierra va a haber una condición, en la tierra y en la iglesia, va a haber una condición de conflicto, van a haber desastres mundiales. El mundo está al borde de una crisis, una gran crisis. Habrá guerras, rumores de guerras, desastres naturales de todo tipo, caos a nivel moral, a nivel social, a nivel político. Pero por orden divina, esta gran crisis, que más o menos se ven ciertos adelantos ahora en estos momentos, pero cuando se desate a un nivel más profundo, más grande de lo que vemos ahora, el Señor en estos momentos lo está reteniendo, porque el Señor tiene que hacer un trabajo. Y el trabajo que tiene que hacer el Señor es sellar en la frente a los siervos de nuestro Dios. Pero por eso que antes de que se suelten los vientos, el sellamiento a los vivos no va a comenzar hasta que el Evangelio eterno sea predicado en todo el mundo y su mensaje alcance a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Mateo 24:14 lo dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que el Evangelio debe alcanzar a toda tribu, pueblo y lengua. Y está sucediendo, hermano. Está sucediendo eso. Aquí habemos un grupo de personas que estamos compartiendo la palabra de Dios, pero a través de las redes sociales nos están siguiendo por otras partes del mundo. Y no es solo con ustedes, es con muchas iglesias está pasando lo mismo. Quiere decir que el mensaje de Dios
Siempre que sea el mensaje correcto, el mensaje bíblico, que sea la verdad presente, se está transmitiendo a nivel del mundo. El mundo tiene que conocer que Cristo viene pronto, hermano. El mundo tiene que conocer que hay que prepararse para recibir al Señor en majestad y gloria. Que no lo podemos recibir así nomás. No podemos nosotros como cristianos estar jugando a la iglesia. Tenemos que tomar la decisión si estamos por Cristo o estamos en contra de Cristo. Entonces, hay un trabajo que debe realizarse primero antes del sellamiento. Pero aparte de predicar el Evangelio, el Señor tiene el último llamado de misericordia para todo el mundo, para toda la población de la tierra, para toda lengua, pueblo y nación, como dice aquí. Y es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14, del 6 al 12. No lo vamos a leer porque son varios versículos, pero vamos a resumir los tres mensajes. El primer mensaje tiene dos cosas importantes. El primer mensaje angélico dice: no te equivoques a quién vas a adorar. Tienes que adorar al Creador. No te vayas a equivocar creyendo que adoras al Creador y estés adorando al que quiere ser como Dios. Porque esa entidad espiritual se las ingenia de una manera tan sutil que engaña a las personas, y muchas personas son engañadas creyendo que su adoración va al Creador a través de Cristo. Resulta que va a otra entidad. Y la persona que está confundida cree que está adorando a Dios, pero en realidad está adorando a otra persona, a otra entidad. Y eso lo dice, por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me van a decir: pero Señor, si estuvimos predicando en tu nombre, estuvimos echando fuera demonios en tu nombre, estuvimos haciendo milagros en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Yo no te conozco, no sé quién eres. Entonces, para que el Señor nos conozca a nosotros y nos diga: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde antes de la fundación del mundo, tenemos que tener una relación con el Señor. ¿Ve? Y entonces el mensaje del primer ángel dice: adora al Creador, al verdadero Dios. Y también ten en cuenta que hay un juicio investigador donde todos debemos comparecer ante el juicio. Todos. No porque nosotros estamos aquí en la iglesia no vamos a participar de ese juicio. También tenemos que ir ante el juicio de Dios. Ese es el mensaje del primer ángel. El mensaje del segundo ángel anuncia acerca de la caída de Babilonia. Babilonia, la gran ramera, la que tiene las abominaciones de la tierra, todas las abominaciones de la tierra, cayó en pecado, cayó bien profundo. Se descubrió la mentira, se descubrió el engaño. Entonces, ese ángel dice: hay que salir de Babilonia, porque Babilonia es un sistema corrupto. Y el tercer ángel advierte sobre cuidado: no te confunda, está el sello de Dios y está la marca de la bestia. Y el Señor quiere que tú te lleves el sello de Dios, no la marca. Dios quiere que tú seas sellado, no marcado. Entonces, ese es el mensaje del tercer ángel. Y aquí, hermanos, hay una gran responsabilidad que pesa sobre nuestras cabezas. Y es justamente este mensaje. La única iglesia que predica el mensaje triple angélico, ¿cuál es? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros. Y por lo tanto, nosotros somos los escogidos de Dios, o usted no es escogida de Dios. ¿Somos escogidos de Dios, sí o no?
Claro, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para que seamos parte de su pueblo, pero también para que prediquemos que Cristo viene pronto y también prediquemos el mensaje de los tres ángeles al mundo. No tienes que irte a la China, no tienes que irte a África, tú tienes tu mundo, que puede ser parte de tu familia, puede ser tus amigos, tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en la vecindad donde tú te mueves, allí está como dice aquí, las tribus, las naciones, las lenguas y los pueblos. No tienes que agarrar un avión e irte allá como misionero y perderte por allá a la India o por China, no. Donde tú estás, donde tú te mueves, allí tú tienes para predicar lo que Dios quiere que prediques. Primero nosotros tenemos que formarnos, primero nosotros tenemos que capacitarnos, porque no podemos hablarle a alguien si no sabemos nada de la Biblia. Es decir, que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella y luego compartir la palabra con aquellos que no conocen de que Cristo viene pronto. Entonces el sellamiento con el sello del Dios vivo ocurre en contraste con la marca de la bestia. Se producirá una crisis de lealtad. ¿A quién adorar? ¿A quién obedecer? ¿Obedeces a la ley de Dios? ¿A la ley moral de Dios? Porque hay muchos cristianos que dicen que no hay ley y ellos viven un cristianismo sin ley porque la ley está clavada en la cruz. Ellos dicen estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley y entonces ellos no toman en cuenta la ley. Y hay un mandamiento que es el más pisoteado de todos, que ustedes lo conocen, es el que habla acerca del Shabbat, del sábado, del día de reposo, del séptimo día de la semana. Y entonces las personas no observan el Shabbat adecuadamente. Y nosotros estamos llamados, somos escogidos de Dios, para poner en alto los mandamientos de Dios. Porque la iglesia, los santos del Señor, se distingue por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Y entonces dentro de los mandamientos de Dios está el cuarto mandamiento, que nos habla acerca del Shabbat, del día de reposo, del séptimo día de la semana. Así que en el futuro ya casi está por armarse el sistema político que va a crear un sistema religioso se van a unir un sistema político con un religioso para crear lo que la Biblia dice, y sobre todo Apocalipsis 13 lo dice, la imagen de la bestia. Y la bestia no es un monstruo horrible, horripilante, no. La bestia es un sistema de gobierno, pero este sistema de gobierno es político y religioso. Y entonces, este sistema político-religioso imperante, que pronto se va a salir a la luz, porque ya todo está escrito, pero todavía no sale a la luz, va a crear leyes contrarias a la ley de Dios. Se va a aprobar una ley dominical universal, un decreto de adoración forzada, lo cual dará inicio a esa crisis universal en cuanto a quién adorar. Y entonces comenzará el sellamiento de los vivos. Cada persona va a estar bajo presión y deberá tomar su decisión para toda la eternidad. ¿El Señor va a permitir esto? Sí, lo va a permitir. Porque es necesario que aquellos que dicen que son cristianos se despierten y sepan que el Señor estableció un día en la creación para adorarlo a Él en espíritu y en verdad.
Y ese día es el séptimo día. Ustedes, si analizan, nada más que leen Génesis, capítulo 1, y los 3 versículos del capítulo 2 de Génesis, ustedes se van a dar cuenta que todos los días, primer día, segundo día, tercer día, no tienen nada de especial. Dios creó grandes cosas en esos días, sí, pero el que tiene muchísimo de especial es el séptimo día. Porque primero Dios le pone nombre, le pone Shabbat, que significa reposo, descanso. ¿Por qué? Porque Dios descansó, Dios reposó en el séptimo día. Pero le da un atributo especial, lo bendice. Dios bendice ese día. Mire, Dios no bendijo ningún otro día. Dios bendijo el séptimo día. Claro, bendijo al hombre y a la mujer, bendijo a los animales, a las aves, a los peces, pero una porción de tiempo de 24 horas, no. El único que bendice es el Shabbat. Pero hay algo sumamente especial y es lo único que Dios hace en la creación. No hizo absolutamente en otra cosa, sino solamente lo hizo en el Shabbat. Y fue declararlo santo. Dios no hizo santo al hombre y a la mujer, no hizo santo a las montañas o los ríos o algún animal. Lo único que Dios hizo santo es el Shabbat. Entonces, son 3 cosas, 3 elementos poderosos que nos tiene que a nosotros caer en cuenta que para Dios el séptimo día, el Shabbat, es muy importante. Además, hay otros atributos. Él lo puso como señal, como sello entre su pueblo y Él. Y entonces va a haber una controversia, porque este sistema político-religioso va a decretar otro día. Y sabemos que va a ser el domingo. Y el domingo, el primer día, si ustedes leen el primer día que Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, no tiene nada especial. No tiene atributos especiales como el séptimo día. Entonces, Dios permite esa confrontación. ¿Por qué? Porque le toca al ser humano decidir si decide por el Shabbat, está decidiendo por el Dios verdadero, por el Creador. Pero si decide por el domingo, está siendo leal a una institución humana, a un sistema político religioso, apoyado con un gran ejército detrás, que mete miedo a la gente, y entonces mucha gente va a perder la fe en Dios, y sabiendo que el sábado es el día del Señor, va a decir, se va a ir con el domingo y va a recibir la marca en la mano. Pero hay otros que están convencidos de que el sábado es del Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento, y entonces eso es obsoleto. Por lo tanto, va a decir que el domingo es lo correcto, y entonces va a recibir la marca en la frente. Pero el sello del Dios vivo es para aquella persona que está convencida y convertida, porque ese sello del Dios vivo va en la frente. Aunque la ley de Dios, nosotros debemos llevarla en la frente y en la mano, porque según como pensamos y creemos, así debemos actuar. Entonces, la decisión de observar el verdadero día de reposo, el Shabbat, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. El sello del Dios vivo se va a colocar en la frente, según Ezequiel capítulo 9, versículo 4, sobre aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la iglesia. Y según Apocalipsis 14, 12, el sello del Dios vivo va a ser colocado en la frente de los santos de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, de esa manera,
ellos han optado y han escogido, a pesar que se queden sin nada, sin trabajo, sin casa, sin cuenta bancaria, con lo puesto nada más, pero confiando en Dios. Eso es lo más importante, que Dios va a tener cuidado. Fíjese que el versículo del mismo Daniel 12:1 dice, al final, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, hermano. No hay que tenerle temor a lo que venga, porque en aquel tiempo el pueblo de Dios va a ser liberado por Dios. ¿Se pasarán algunas necesidades? Sí. Tal vez se pase algo de hambre, algo de sed, algo de calor, pero el pueblo de Dios va a estar al cuidado de Dios. Eso es muy importante que lo recordemos, porque viene un tiempo de angustia también. Ahora, pero vamos a terminar esta parte. Los que son leales a Dios y eligen el Shabbat, reciben el sello del Dios vivo en la frente. Por el contrario, quien decide observar y adorar en el falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley impuesta por el sistema político, apoyado por Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra, en directa oposición al cuarto mandamiento de la ley de Dios, entonces eso significa una declaración clara y contundente que esa persona es leal a un sistema humano, no a Dios. Y entonces, por consiguiente, esa persona va a recibir la marca de la bestia en la mano o en la frente. Y cuando se concluya entonces con la obra de sellamiento a los vivos, habrá terminado el juicio investigador y la suerte de todo ser humano quedará decidida para vida o para muerte eterna. Y el fin de la gracia habrá llegado entonces a su fin. Y eso va a ser un poco antes de que Cristo se manifieste en majestad y gloria en las nubes de los cielos, con todo su poder y con todos sus ángeles. En ese momento el Señor va a pronunciar las palabras que se encuentran en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11, que dice lo siguiente: el que es injusto será injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En una palabra, o en otras palabras, para que se entienda, lo que está diciendo este versículo es lo siguiente: como el sellamiento es de las personas que estemos vivas y estamos vivos para aquel entonces, tal vez algunos bajemos al descanso antes, no lo sabemos, eso lo sabe Dios, pero si estamos vivos, nosotros no nos vamos a dar cuenta en qué momento nuestro nombre es llamado en el cielo para ser juzgado, porque el juicio en el cielo no es presencial. El juicio en el cielo se realiza a través de los libros. Dios tiene los libros nuestros allá. ¿Qué libro tiene de nosotros el Señor? Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, lo que vemos, a dónde vamos, con quién hablamos, todo eso está registrado minuciosamente en el cielo. Y Dios toma nota de eso. Y Dios va a abrir esos libros y va a analizar todos los pecados que nosotros cometimos, del más pequeñito al más grande, todo está perfectamente registrado allá. Pero si al lado está que ese pecado nosotros lo confesamos ante Dios en oración, aparece el perdón de Dios, porque Dios está dispuesto a perdonar si nosotros confesamos nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero nosotros tenemos que confesarlo. Si lo confesamos, entonces Él va a ver allí en los registros de los libros, va a ver que es todo perdonado, 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 perdonado. Entonces Él le pone el sello del Dios vivo y esa persona ya es apta para vivir en el reino de los cielos y para alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Pero en el caso de los vivos es diferente. ¿Por qué?
Porque la persona cuando está viva, uno puede estar trabajando, yendo de camino, estando en la casa, y en ese momento estar siendo juzgado en el cielo. Y uno es sellado. Y quisiéramos que todos fuéramos sellados. Eso lo sabe Dios. Pero si somos sellados, no nos vamos a dar cuenta. Y vamos a seguir viviendo un tiempo más. Pero, según lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice: el que es pecaminoso, el que es injusto, el que es inmundo, se va a seguir hundiendo en su inmundicia, en seguir pecando, porque su mente ya está condicionada a seguir haciendo las cosas malas, contrarias a Dios, que venía haciendo. Pero la persona que ha estado constantemente buscando de Dios, en oración, estudiando la palabra, profundizando más, yendo a la iglesia, buscando de Dios, dando testimonio a otras personas de que es una persona fiel, una persona leal a Dios, que guarda los mandamientos. Entonces, la persona después de sellada va a seguir creciendo en su santidad. Eso es lo que está diciendo el versículo 22, 11 de Apocalipsis. Y entonces, el fin de la gracia ocurre al terminar el juicio investigador en el cielo, y después de esto es cuando Miguel se levanta. Se levanta Cristo. Y en consecuencia, Cristo, al levantarse de las funciones que está ejerciendo en estos momentos, ya no intercederá más por los pecadores, ya no habrá mediador, ya no habrá más juez, ni habrá más abogado, porque el juicio se terminó. Si alguien quisiera arrepentirse después que Jesús se levantó, no tiene posibilidad, porque el mediador no está. Entonces, ¿qué le sigue a continuación? Una vez que Cristo se levanta, lo que dice el capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Viene un tiempo de angustia, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Por qué va a venir un tiempo de angustia? ¿No habíamos nosotros leído en Apocalipsis 7 que había, del 1 al 3, que habían 4 ángeles sosteniendo los vientos? Y que los vientos eran conflicto, eran guerra, eran peleas, discordia, injusticia, de todo un poco. A nivel moral, a nivel político, a nivel social. Incremento exponencial de la violencia. Todo eso significa sostener los vientos. ¿Qué pasa después que se hayan sellado? Se sueltan los vientos. Entonces viene una calamidad a nivel mundial tremenda. El pueblo de Dios va a ser perseguido en ese momento. Se tiene que escapar, se tiene que ir, dejar abandonar todo e irse. Por eso dice que va a ser un tiempo de angustia. Pero el pueblo de Dios será libertado. Porque Dios seguirá cuidando a su pueblo. Ya no habrá intercesor en el cielo, no habrá mediador en el cielo, sí, pero si tú tienes el sello de Dios, el sello del Dios vivo en la frente, tú ya no pecas más. Y Dios cuidará de ti. Y Dios cuidará de ti hasta que el momento en que Dios venga, en que Jesucristo venga con toda su gloria y con todo su poder y con todos los ángeles, para luego ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y ser trasladado a las mansiones celestiales. En ese tiempo de angustia, hermanos y hermanas, empiezan a caer las 7 plagas postreras que habla Apocalipsis 16.
Ahí comienzan a caer. Así que, hermanos, no es para que usted sienta temor. No es para que usted se asuste y no lea la Biblia. El mismo Lucas 21-28, si lo puedes poner ahí en pantalla, dice algo muy importante. Dice, cuando veas todas estas cosas suceder, ¿qué dice? Ponte triste, ponte a llorar. ¿Qué dice el versículo? Levántate y erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Porque Cristo viene, la venida de Cristo está muy cerca, hermano. Entonces tenemos que estar alegres y compartiendo este mensaje. Somos nosotros la generación a la cual Dios llamó para darle la última amonestación al mundo. El mensaje triple angélico solamente la iglesia adventista lo tiene. Las demás iglesias están en otra cosa. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Recuerde usted que la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús tiene límite. La misma Biblia lo confirma, hermanos. En tiempos de Noé, Yahvé Dios dijo allí en Génesis capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dijo el Señor, mas serán sus días 120 años. ¿Dios es misericordioso? Por supuesto que sí. ¿Dios es paciente? Por supuesto que sí. Pero su paciencia y su misericordia tiene límite. Y entonces, esto lo podemos comprobar con la misma Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la paciencia de Dios y la misericordia de Dios? Dice allí, en los capítulos 6 y 7 de Génesis, que al Señor le dolió en su corazón el haber creado al hombre, por lo que ordenó a Noé, su siervo, para que construyera un arca. Y la decisión de Dios era raer de la tierra, eliminar al hombre y a la mujer de la tierra por la maldad tan elevada que había llegado en aquella época, los antediluvianos. Todo pensamiento de continuo al mal, dice el relato. Y entonces Noé comenzó a construir el arca. ¿Cuánto tiempo se llevó Noé? ¿12 días? ¿12 años? 120 años. Cada martillazo que Noé daba en el arca le estaba diciendo a los antediluvianos, el mundo se acaba y va a acabarse porque va a comenzar a llover. Y la gran mayoría se burlaba de Noé. Pasaron los días, pasó el tiempo. Ahora, nosotros debemos entender aquí el mensaje espiritual. Que el arca estaba en construcción y la puerta del arca estaba abierta, es lo mismo decir que la gracia de Dios estaba disponible para los antediluvianos. Y entonces allí Noé construyó durante 120 años y transcurrido el tiempo, los que entraron al arca, ustedes saben el relato, fueron 8 personas y animales. Las 8 personas fue Noé y su esposa, sus 3 hijos varones y las esposas correspondientes de cada hijo. 8 personas, nada más. Y luego, en el versículo 16 del capítulo 7, dice claramente que fue Yahvé Dios que cerró la puerta del arca. Es lo mismo decir que en el cielo se cierra la puerta de la gracia. Llega el fin de la gracia.
Dios lo hizo. Y fíjese que pasaron todavía 7 días que estaban encerrados dentro del arca y todavía no comenzó a llover. Y la gente burlándose afuera. Hasta que comenzaron a caer las primeras gotas. Entonces los otros entendieron ahora que estaban perdidos. Y comenzaron a golpear el arca, intentaron abrir la puerta del arca, pero una vez que Dios cerró la puerta, ¿alguien la puede abrir? Nadie la puede abrir. Entonces, fíjese que el mismo Cristo Jesús, hace como 2000 años atrás, le dijo a sus discípulos, y esto está registrado en Mateo 24, versículo 37 al 39, lo vamos a leer. Mateo 24, versículos del 37 al 39. Jesús le dijo a sus discípulos. Y ahora, en la actualidad, ¿quiénes somos los discípulos? ¿Quiénes son? Nosotros. Así que lo que dijo Jesús en aquel tiempo es también para nosotros. Y dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que está diciendo el Señor Jesús aquí no es que esté mal comer o beber, casarse, tener hijos. Eso no está mal. Lo que está diciendo es que la gente estaba embuida en sus cosas, en su mundo, en sus intereses. No le interesaban las cosas de Dios. No le interesaba la palabra de Dios. No le interesaba el llamado de Dios a través de Noé. Estaban absortos en sus cosas mundanales, en sus intereses mundanales. No ponían atención a Dios y Dios los estaba llamando a la salvación, pero no entendieron y entendieron después que ya era tarde. Pues ahora está pasando lo mismo, hermano. ¿Por qué las iglesias no están llenas hasta hacerla más grande la iglesia? Porque las personas ya han perdido el interés de conocer de Dios. Y además el enemigo, que juega a contrario al cristianismo, le envía falsa doctrina dentro del cristianismo y entonces los cristianos se dividen. Y están divididos uno por aquí, otro por allá. Y muchos dicen, yo no sé a qué iglesia ir porque todas dicen que tienen la verdad. Dice, ¿a cuál voy yo? Y el consejo que yo les doy a esas personas es, compara con la palabra de Dios. Hay un versículo muy importante que dice allí, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si esta persona, tu amigo, tu amiga, tu vecino, viene a hablarte y no está en armonía con lo que dice allí la ley de Dios, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y no está conforme a los profetas, que es toda la Biblia, y el testimonio, que es toda la Biblia, entonces esa persona está en tinieblas espirituales, porque si no le ha amanecido, significa que todavía está oscuro. Si todavía no se hace de día, está oscuro. No le ha amanecido, está en tinieblas espirituales. Entonces no le creas. La palabra de Dios debe ser, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios debe alumbrar los pasos espirituales que nosotros tenemos que dar en nuestra vida. Y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Así que toda la humanidad tiene la misma oportunidad que nosotros de alcanzar el perdón, de alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero tiene que tomar una decisión la persona. Tiene que ir en busca de Cristo. Tiene que entregar su corazón a Cristo. Si tú hoy, aquí, hay personas que todavía no han dado el paso de entregar el corazón, su vida a Cristo,
Pues, decídase pronto, hermano. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. En cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Le hablaba yo una vez a alguien y me decía, no me vengas a mí con Biblia, no me vengas con sermones y con iglesia. Déjame vivir mi vida, de disfrutarla, de divertirme, de hacer lo que yo quiera, de beber lo que yo quiera, de comer lo que yo quiera. Mi cuerpo es mío, hago lo que quiera con ello. Y yo voy a ser como el ladrón en la cruz. En el último momento allí yo me voy a arrepentir. Y me voy a entregar a Dios como hizo el ladrón en la cruz. Lo que no sabía esa persona es cuándo es su último momento. Porque uno hoy se puede ir a la cama y al otro día no amanecer. ¿En qué tiempo te tienes tú para arrepentirse? Hay otros que dicen, no, yo cuando me retire. No, ahora no, déjame trabajar, déjame producir, déjame tener dinero, déjame tener esto y lo otro, vicios y mujeres y una cantidad de cosas. Bueno, pero no sabemos en qué momento la muerte nos sorprende. Una corta historia. Habían 3 chicos jóvenes, muy activos en la iglesia, y se fueron de la iglesia, salieron. Y comenzaron a beber, comenzaron a salir, comenzaron a hacer sus cosas del mundo, sus vicios. Y entonces un día decidieron esos 3 amigos de volver a la iglesia. Y fueron a la iglesia. Y el sermón, que era un sábado joven, era un sermón para los jóvenes. Esto sucedió en Florida, en la iglesia central de Miami, allá donde yo estaba. Y resulta que al salir, los 3 jóvenes salieron decididos de entregar su corazón a Cristo, de volver otra vez a Cristo Jesús, porque se habían apartado, que eran como 2 o 3 años que se habían apartado. ¿Qué pasó? No sé lo que pasó, pero el punto es que ellos iban en un carro subiendo estos puentes altos y se salieron del puente, el carro salió y cayó en el vacío, se mataron los 3. Pero aparentemente ellos salieron decididos de seguir a Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Yo no sé. Eso lo sabe Dios. Pero a lo que voy es que no porque seamos jóvenes o seamos mayores o seamos de la tercera edad o niños, no estamos en el mismo peligro, no corremos el mismo peligro de que la muerte nos sorprenda. Y si la muerte nos sorprende, se nos acabó la gracia para nosotros. Ahí llegó el fin de la gracia para nosotros. Entonces, hay un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, donde yo voy a enfatizar solamente la segunda parte. Ustedes lo van a leer en pantalla, sí. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Y eso dice allí: he aquí ahora el tiempo aceptable. Este momento es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Así que la advertencia de Dios es que el fin de la gracia va a llegar y va a llegar muy pronto por todas las señales que nosotros estamos viendo. Pero hoy es el día en que tú puedes alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Así que si tú no has decidido aún entregar tu vida a Cristo, pues levántate de donde estás y acércate como una muestra que le estás diciendo a Dios: yo en este momento le estoy entregando la vida a Cristo. Y si tú has llevado una vida cristiana media y dudosa, un rato con Dios y otro rato con el enemigo, pero quieres asincerarte con Dios,
y lo quieres demostrárselo hoy a Dios, también levántate, acércate, que vamos a tener palabra de oración mientras entonamos las